Dios les bendiga, hermanos. Una vez más les saludamos desde la zona de Ciudad Juárez, Chihuahua. Estamos muy agradecidos con el Señor por poder compartir con ustedes de su palabra, ¿verdad? En esta ocasión, con esta lección. Bueno, pues vamos a empezar, ¿verdad? A revisar lo que nos dice el Señor en su palabra por medio de esta lección. Sabemos que el título general, el tema general de esta enseñanza es ¿quién es nuestro Señor Jesucristo para el adolescente del Miepi? ¿Quién es nuestro Señor Jesucristo para el adolescente del Miepi? Y el tema del mes es juez justo. Es juez justo. Y el título, hermanos, de la lección de hoy, con los que lo traicionan. Con los que lo traicionan. En el nombre del Señor les invito para ahí en su casita donde ustedes están en esta hora, pues se sirvan a estar de pie, ¿verdad? Para leer la bendita palabra de Dios, y lo vamos a hacer en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 26, versículo 24, con la ayuda del Señor. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 26, en el versículo 24, con la ayuda de Dios, dice así la bendita palabra del Señor. A la verdad, el Hijo del Hombre va, como está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera al tal hombre no haber nacido. Así como están de pie ahí en casita, cerrando sus ojitos, vamos a orar al Señor para pedir su bendición para este momento. Oremos. Bendito Dios y buen Padre Celestial, una vez más, Señor, estamos delante de ti en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, dándote muchas gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia. Muchas gracias, Padre, porque tú eres muy bueno, Señor, y nos das el privilegio de estar aquí, Señor, reunidos a distancia, ¿verdad? Pero reunidos en tu nombre, Padre amado. Queremos pedirte, Señor, en esta hora, que limpies nuestra vida y nuestro corazón, que deseches de nosotros lo que no es tuyo, lo que no te agrada. Quítalo, Padre amado, quita todo estorbo. Queremos agradarte, queremos que nuestras palabras lleguen hasta tu presencia, y qué mejor manera de hacerlo que con un corazón limpio, un corazón sincero, contrito y humillado. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Toma nuestra vida en tus benditas manos, la vida de tus hijos, mis hermanos, jóvenes, adolescentes que están escuchando esta enseñanza. Bendícelos. Tú conoces sus necesidades, Padre. Tú conoces sus luchas, sus pruebas, Señor. Y tú conoces sus corazones, Padre bendito. Para ti, Señor, sabemos que no hay nada oculto. Solamente, Señor, resta ponernos en tus benditas manos para que tú tomes el control de nuestras vidas, Padre amado. Queremos hacer tu voluntad, Señor, pero solos no podemos. Toma el control de nuestras vidas, Padre Santo. Muchas gracias te damos, pues creemos que te vas a manifestar y que vas a hacer mucho más de lo que no te hemos sabido pedir, Padre amado. Todo esto, Señor, te lo rogamos en el nombre bendito de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén, amén. Ahí en casita, hermanos, ocupen su lugar, pónganse cómodos, pues vamos a ver la lección del día de hoy, que el título es con los que lo traicionan. El tema, dijimos que es justo, es juez justo con los que lo traicionan. La Biblia dice qué tremenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, y más cuando se trata de alguien que ha traicionado a Jesucristo. Hoy vamos a considerar cómo trata Dios a los que lo traicionan. En la Biblia encontramos un relato de un hombre llamado Judas Iscariote, conocido también como el traidor o como aquel que entregó al Hijo del Hombre. Pero lo veremos por medio de él qué es traicionar a Jesús. Primeramente vamos a ver lo que significa la palabra traicionar. La palabra traición significa ser infiel, ser desleal e ingrato con alguna persona.
Normalmente en la sociedad se ve cómo los hombres se traicionan, incluso cómo hombres y mujeres que ya han conocido a Dios lo han traicionado, han sido desleales, infieles a la sana doctrina y a su bendita palabra. Lo traicionan con sus malos comportamientos, sus malos actos, con sus malas palabras. De esa manera se traiciona a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? O de esa manera se traiciona también a las personas, a tus padres, a tus hermanos, a tus amigos. De una manera desleal, tú traicionas a un amigo cuando ese amigo ha puesto una confianza en ti y tú traicionas esa confianza y la pierdes por completo. Eso es traicionar. Pero grande cosa, gran peligro y grave es traicionar a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver por qué se traiciona a Jesús. Vamos a leer la bendita palabra de Dios. Te invito a estar en pie. Lo vamos a hacer nuevamente en el Evangelio de San Mateo, también en el capítulo 26, en el versículo 14 al 16. Evangelio de San Mateo, capítulo 26, versículos 14 al 16. Dice: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los príncipes de los sacerdotes y les dijo: ¿qué me quieres dar si yo os lo entregare? Y ellos le señalaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Bendito sea Dios. Qué cosa tan grave, ¿verdad? Estamos leyendo. Aquí nos habla precisamente de aquel hombre, Judas Iscariote, que dice la palabra de Dios donde leímos, era un miembro de los 12 apóstoles, un integrante de aquel grupo que comandaba a nuestro Señor Jesucristo. Se llamaba Judas Iscariote, lo vuelvo a repetir. Él comenta la palabra de Dios donde lo acabamos de dar lectura, que fue a buscar a los príncipes de los sacerdotes. Llegó, dice la palabra del Señor, que llegó con ellos y les hizo una pregunta, que ¿qué le daban? ¿Qué le daban? Si él les entregaba a nuestro Señor Jesucristo, si él entregaba al Maestro, al Mesías, y ellos le ofrecieron 30 monedas de plata. Inmediatamente, pues, su ambición, ¿verdad?, lo hizo agarrar esas monedas de plata. Dice la palabra de Dios que desde aquel momento él solo buscaba la hora para entregarlo, para llevarlo, que lo aprendieran. Él buscaba esa hora. Qué tremenda situación de aquel hombre. Podemos ver aquí la avaricia que tenía en su corazón. Los deseos nada más por las cosas materiales, los deseos por el dinero, por la riqueza, lo llevaron a hacer tales cosas. Qué gravedad de la situación en la que se encontraba aquel hombre, por tener una mente llena de cosas que no le agradaban a Dios, una mente llena de cosas que solo deseaban las cosas materiales y no servir al Señor, no reconocer a nuestro Señor Jesucristo como su Mesías, como su Maestro. Él solo buscaba, dice la palabra de Dios, como ya lo vimos ahorita. Dice, él buscaba desde ese momento la oportunidad para entregarle. Pero sigue diciendo más adelante la bendita palabra de Dios, que se encontraban reunidos para convivir, para compartir la última cena. Dice la palabra del Señor que estaba nuestro Señor Jesucristo con los 12 apóstoles y que en un momento de la cena, comentó nuestro Señor Jesucristo: uno de vosotros me va a entregar. Inmediatamente los demás discípulos, los 12, se sorprendieron y empezaron a decir: soy yo Maestro. Imagínate a Pedro diciendo: soy yo, a Juan, o soy yo, o yo. ¿Y qué contestó nuestro Señor Jesucristo? El que mojare su pan conmigo en mi plato, ese es el que me va a entregar. Ellos no comprendían lo que decía nuestro Señor Jesucristo. Y en ese momento, aquel hombre, Judas Iscariote,
Dice la palabra del Señor que se acercó y mojó su pan en el plato de nuestro Señor Jesucristo. En aquel tiempo era una costumbre, era era parte de la cultura de que se mojara el pan de aquella persona que se le amaba, aquella persona que se le tenía confianza. Era una muestra de amor, era una muestra de la intimidad que había entre ellos. Mira, te lo voy a poner más fácil para que se comprenda, viniéndonos ahorita a la actualidad. Si tú estás en tu casa, estás sentado en la mesa, tienes tu taza de chocolate o tu vaso de leche, y en ese momento viene un vecino o viene otra persona, otro adolescente que tú no conoces, llega, toma un pedazo de concha y la mete en tu vaso de leche. ¿Qué vas a decir? ¿O cómo vas a reaccionar? Le vas a decir, oye, ¿qué te pasa? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no hay esa confianza. Pero ¿qué pasaría si viene tu mamá o viene tu papá y toman el mismo pedazo de concha y lo mojan en tu vaso de leche o vaso de chocolate, y todavía te dan un beso y te dicen te quiero, te amo? ¿Cómo vas a reaccionar? Claro que con gusto, con alegría. Pues es la misma situación en aquel tiempo con Judas Iscariote. Él llegó y mojó su pan en el plato de nuestro Señor Jesucristo solamente para aparentar, solamente para hacer creer a los otros 11 apóstoles que Él era buen siervo, para hacerlos creer que Él amaba a nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿sabes una cosa? A nuestro Señor Jesucristo Él no le estaba mintiendo, no lo estaba engañando, porque ciertamente nuestro Dios es omnisciente, todo lo sabe. Él conoce lo más profundo de nuestro corazón, y en ese momento nuestro Señor Jesucristo sabía lo que Judas pretendía. Era un hombre nada más que aparentaba las cosas. A los otros 11 apóstoles, a ellos sí los engañó. Ellos jamás imaginaban, jamás pensaron que Judas era el que lo iba a traicionar. Tenían plena confianza en él, hasta lo habían hecho el tesorero del grupo. Él era el que se encargaba de los gastos para todo lo que querían, o de llevar dinero a los pobres. Nadie se imaginaba que él es el que lo iba a traicionar. Pero aquí vemos cómo Judas ya tenía en su mente y en su corazón, ya tenía pensamientos horrendos, ya estaba maquinando un plan de cómo entregar a nuestro Señor Jesucristo, porque ya había recibido un pago por ello, unas monedas de plata. Ya sentía que tenía riquezas. Ahora tenía que cumplir su palabra de entregarlo. Pero aquí lo que podemos ver, que a Judas no le importó haber visto durante mucho tiempo los milagros y las maravillas de Jesús. Él no había creído firmemente que Jesús era el Mesías. Él no creía en él. Él nada más llegó al grupo para que Cristo, nuestro Señor Jesucristo, lo bendijera, para que lo bendijera materialmente. Pues esa era su ambición. Muchas veces, querido hermano, hermanito adolescente, muchas veces en las iglesias, en tu iglesia, tú ves a otros hermanos, a otros jóvenes adolescentes también, que quizás se están esforzando, o hasta tú mismo se te ve que te estás esforzando, tu carita se te ve que te santificas, pero tu corazón ¿cómo está? A las demás personas, a tus amiguitos, a tus padres, a los demás hermanos de la iglesia, a los pastores, a ellos sí les estás mintiendo. Pero a nuestro Señor Jesucristo, a Él no le mientes, a Él no le mientes. Cuidado con lo que haces. No sea que vayas a cometer el mismo error de aquel hombre, ¿verdad? Que dejó llenar su mente de malos pensamientos. Él abrió la puerta, una pequeña parte de la puerta del corazón abrió, pero a las cosas malas. Él dejó que entraran demonios a su mente, que sembraran la mala semilla en su mente y su corazón, en sus sentimientos, en sus pensamientos.
Y él duró aproximadamente conviviendo con nuestro Señor Jesucristo por 3 años. Y en esos 3 años él fue abriendo la puerta de su corazón, la abrió cada vez más, hasta que ya tenía sus pensamientos ya en otro mundo, en otras cosas materiales, lejos del Señor. Ya el enemigo de nuestras almas, Satanás, ya se había apoderado de él. Dijo en esa noche, dijo nuestro Señor Jesucristo: lo que tengas que hacer, hazlo pronto. Dice la palabra de Dios que aquel hombre salió, inmediatamente salió, ya era de noche, y llegó a buscar, ¿verdad?, a aquellos hombres ya tenía su plan bien hecho. Llegó a ponerse de acuerdo y les dijo: al que yo llegue y al que yo salude, le doy un beso en la mejilla. Él es el Mesías, Él es el Maestro, a Él tienen que aprender, a Él tienen que llevárselo preso. Y efectivamente llegaron a donde estaba nuestro Señor Jesucristo, pero nuestro Señor Jesucristo ya sentía un pesar en Él, su espíritu se quebrantaba. Pero ¿sabes por qué se quebrantaba? Porque Él sentía ya como Judas Iscariote ya se quemaba en el infierno, y eso le dolía a nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios que entonces llegó Judas Iscariote, se acercó al Maestro, le dio un beso en la mejilla. Inmediatamente después del beso, corrieron y lo arrestaron. Un beso en aquel entonces también era una muestra de amor, una muestra de confianza, una muestra de intimidad con la otra persona. Y fíjate nada más, dice nuestro Señor Jesucristo a ese hombre: con un beso traicionas a tu Maestro. Dice la palabra de Dios que se lo llevaron, lo azotaron, lo iban golpeando, lo iban escupiendo. Judas se dio cuenta de cómo lo estaban maltratando y cómo lo estaban golpeando, y llegó a devolver las monedas de plata arrepentido, pero era demasiado tarde. Joven adolescente, no cometas el mismo error, no abras tu mente y tu corazón al enemigo. Si tú abres una pequeña parte de tu corazón a las cosas malas, a los malos pensamientos, Satanás va a entrar por esa pequeña rendija, por esa pequeña abertura, va a entrar y te va a hacer daño en tu cabecita, en tu mente. Va a sembrar una mala semilla, porque déjame decirte que tu mente y tu corazón es tierra fértil para la mala semilla que siembra Satanás. No abras tu corazón a las cosas que no son de Dios. Al contrario, llena tu mente de textos, aprende textos de la Biblia, apréndete coros, cantos, escucha las predicaciones, haz la voluntad de Dios, ora. Si sientes que no puedes, si sientes que los pensamientos son más fuertes, por eso tenemos a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Para pedirle que Él nos fortalezca. Por eso nuestro Padre Celestial nos envía al Espíritu Santo, que nos llena nuestra vida y toma el control de nuestra vida, de nuestro ser, y Él nos dice las cosas que debemos hacer. Pero si tú te estás llenando tu mente y corazón de malos pensamientos, puedes llegar a cometer este grande error que cometió aquel hombre en aquellos tiempos. Pero ahora vamos a ver, como tercer punto, ¿qué pasará con los que lo traicionan? Vamos a ver la bendita palabra de Dios. Lo vamos a hacer en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 27, versículos 3 y 5. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 27, versículos 3 y 5. Dice la palabra del Señor así: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, volvió arrepentido las 30 piezas de plata a los príncipes de los sacerdotes y a los ancianos. Fíjate nada más, una vez más,
cómo el llenar tu mente y corazón de cosas que no son del Señor, a la larga, ¿verdad? Ahorita tú eres joven, pero el tiempo pasa, te vas a hacer adulto, y si sigues con esos malos pensamientos, ¿en cuántos años ya tu mente y tu corazón cómo va a estar? Aquellas personas que viven así, solo piensan en hacer el mal, solo piensan a quién dañar, o están en la iglesia y buscando hacer caer al hermano, a la hermana, o dando mal testimonio con sus vecinos, o dando mal testimonio en el trabajo. El llenarte tu mente y corazón como lo hizo Judas, solamente te va a llenar de amargura, solamente te va a llenar el corazón de arrepentimiento, de tristeza, porque así lo vimos con aquel hombre, aturdido por el remordimiento, dice la palabra del Señor, que devolvió las 30 monedas de plata, que llegó con ellos y les dijo: he entregado sangre inocente, he pecado contra Dios, he entregado un hombre inocente, y les arrojó las monedas de plata. Dice la palabra del Señor que salió del templo y fue y se ahorcó. ¿Por qué? Tomó una mala decisión. En lugar, fíjate, hermanito, en lugar de arrepentirse y de ir con nuestro Señor Jesucristo a pedirle: Señor, perdóname, he pecado, estoy arrepentido, perdóname. No lo hizo. Al contrario, fue con los sacerdotes, fue al templo a devolverles las monedas de plata, creyendo que a lo mejor iba a arreglar su pecado devolviendo ese dinero, pero ya no lo hizo. Al contrario, salió corriendo del templo, angustiado, lleno de remordimiento en su corazón, lleno de pesar, lleno de tristeza, lleno de amargura, aturdido quizás de su mente, desesperado, al grado de tomar una mala decisión. Sí, la decisión de ahorcarse. Dice la palabra del Señor que llegó, se ahorcó, y que después de ahorcado el cuerpo cayó sobre unas rocas. Se golpeó en el vientre, se le abrió y se le salieron los intestinos. Ese fue el final de Judas Iscariote. Eso es lo que le pasó a aquel hombre por traicionar a nuestro Señor Jesucristo. El traicionar a nuestro Señor Jesucristo muchas veces nos lleva a la muerte espiritual, y a veces hasta la muerte física. Pero en esta hora, hermanito adolescente, tú y yo comprendemos la gravedad que es traicionar a nuestro Señor Jesucristo. Sí, es muy grave. Acuérdate que la paga del pecado es muerte. Más le valía a aquel hombre no haber nacido. En el nombre de Cristo, yo te pido en esta hora, en este momento, que lo que hemos escuchado de parte de Dios lo tengas bien guardado en tu mente y en tu corazón. Que no lo eches en saco roto. Asimílalo. Si tú en esta hora eres de aquellos jovencitos que acuden a la casa de Dios aparentando nada más ser un buen cristiano, ser un buen hijo de Dios, que llegas y te arrodillas para orar, que estás atento a las predicaciones y muchas cosas así, que cantas, que alabas, que te gozas, que los demás hermanos, los demás jóvenes, tus amiguitos, ven cómo te gozas alabando al Señor. Pero tu mente, tu corazón, ¿realmente está bien delante de Dios? Acuérdate que a Él no lo engañas. A todos los hermanos de la iglesia sí los engañas, pero a nuestro Señor Jesucristo, a Él no lo engañas, a Él no lo mientes. Ten cuidado con tu manera de pensar, con tus acciones. Pídele al Señor de su bendición. Si tú quizás estás en tu mente pensando cosas que están lejos de Dios, quizás tú piensas en el balón de fútbol, en los juegos, en esos juegos electrónicos, las maquinitas como les dicen, o estás pensando
en ver programas de la televisión que están de moda, o que tu mente solo está en ropa de moda. No, querido hermanito, no pienses de esa manera. Tú piensa en alabar y bendecir el nombre del Señor, que Él ya sabe lo que tú quieres, lo que tú anhelas, y Él te va a dar. Él te va a dar eso que tú anhelas. Él te va a dar lo que a ti te conviene. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. Que Dios te bendiga en esta hora. Te invito en el nombre de Cristo a estar de pie. Vamos a orar para pedir la bendición de nuestro Señor Jesucristo por esta enseñanza que hemos tenido. Amén. Oremos. Bendito Dios y buen Padre Celestial, una vez más, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, nos allegamos delante de tu bendita y divina presencia, Padre, para agradecerte, Señor, por esta bendición que nos has dado de aprender, Señor, de tu palabra, Padre Santo, donde hemos comprendido en esta hora, Señor, la gravedad que es traicionarte a ti, traicionar a tu sana doctrina, Padre. Hemos comprendido, Señor, que no debemos llenar nuestra mente y nuestro corazón de cosas que no te agradan, Padre. Hemos comprendido, Señor, que nuestro enemigo, Padre, de nuestras almas, quiere, Señor, penetrar a nuestra mente, nuestro corazón, Señor. Quiere llenarlo de semilla mala, Padre Santo. Semilla mala, Padre, que nos va a llevar, Señor, a la muerte. No permita, Señor, que algún joven dé lugar, Señor, a eso. Y si algún joven ya lo está haciendo, Señor, redarguye su corazón. Redargúyele para que él pueda rectificar. Perdónale, Señor. Fortalécelo, Padre. Tú conoces quién es. Tú, Padre bendito, que para ti no hay nada oculto. Conoces quién es ese joven. Bendito seas. Y trata con él, Señor, porque solamente, Señor, ese joven y tú saben la realidad. Solamente ustedes dos, Señor, saben la realidad. Quizás a los hermanos de la iglesia les mientan, los engañen, Señor. Pero tú conoces la realidad y no permitas, Señor, que Satanás siga haciendo más estragos, Padre amado. Por el contrario, Señor, toca vidas, toca corazones, Padre. Hay poder en tu nombre, Señor. Hay virtud en tu nombre, Padre bendito. Glorifícate, Señor. En tus benditas manos, Dios, está, Señor, el grupo de intermedios, Padre. Sí, Señor, el grupo de intermedios de todas las zonas, Señor, de todas las zonas del Miepi, Padre amado. Obra misericordia, Señor, que ellos puedan crecer, Señor, hacerse adultos, Padre, dentro de tu camino, conforme a tu palabra, conforme a tu voluntad, Señor, y que tú puedas, Señor, escoger siervos tuyos, hacer hombres de bien, a ser hombres de Dios, Padre bendito, porque es necesario, Señor, que sus almas sean salvas, y es necesario, Señor, que tú te valgas también de sus vidas para salvar a más almas, Padre bendito. Glorifícate, mi Dios, oh Padre Santo. Cuánto deleite, Señor, es estar ante ti, Señor, ante tu grandeza, Dios mío. Muchas gracias te damos, Señor. Sigue bendiciendo, Padre, estas enseñanzas. Sigue preparando, Señor, los corazones de aquellos jóvenes intermedios, Padre. Y sigue preparando a tus siervos. Dales más de ti, Señor. Muchas gracias te damos, Padre, pues creemos que te vas a manifestar. Creemos que te vas a glorificar, Señor. Porque tu misericordia es grande, Padre bendito. Es muy grande, Señor. Muchas gracias, Dios Padre. Muchas gracias, Dios Hijo. Muchas gracias, Dios Espíritu Santo. Alabado seas, Señor. Gracias te damos, Señor. Ahora, Padre, Señor,
Mis hermanos en todos los lugares, en todos los hogares donde están, bendícelos. Bendice, Señor, mi vida, Padre, mientras distantes los unos de los otros. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión con tu Santo y Divino Espíritu sea con cada uno de nosotros, desde ahora y para siempre. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos, hermanitos adolescentes. Ocupen su lugar ahí en casita y pues ahora es momento de realizar la actividad creadora, que consta de 3 preguntas. Dice la primera pregunta: ¿qué es traicionar a Jesús? ¿Qué es traicionar a Jesús? La segunda pregunta: ¿por qué se traiciona a Jesús? ¿Por qué se traiciona a Jesús? La tercera pregunta: ¿qué pasará con los que le traicionan? ¿Qué pasará con los que le traicionan? 3 preguntas muy sencillas. Yo creo que sí las vas a poder contestar. Después de que la contestes, ve con tu papá, con tu mamá o con tus hermanos o con quien tú gustes para revisarlas y ver cómo las contestaste bien. Que Dios te bendiga, amado hermano adolescente. Dios te guarde.